grabar. Ok, entonces en la clase de ahora vamos a hablar sobre el proceso de maduración de los linfocitos T, ¿no? Les comento que es un proceso un poquito similar al de los linfocitos B, donde básicamente se evalúan a los linfocitos a ver cómo responden, se les presentan antígenos propios del cuerpo y antígenos extraños. Entonces, cuando se nos presentan antígenos propios, pues se busca que no reaccionen, ¿no? Que toleren nuestros propios antígenos. En cambio, que sí reaccionen contra antígenos extraños. Pero vamos a platicar sobre las diferencias. Entonces, todo va a comenzar con las células precursoras de linfocitos T. Primero en la médula ósea, acuérdense que aquí se producen las células de la sangre. Y la primera diferenciación que se hacen es las células que se van a formar en linfocitos, ¿no? Y luego se hace una diferenciación entre linfocitos B y linfocitos T. Comentábamos que los linfocitos B estrictamente se quedan a madurar ahí en la médula ósea. En cambio, en el timo se van a estar secretando unas quimiosinas especiales que van a reaccionar con los puros prolinfocitos T o las células precursoras de linfocitos T. Entonces, estas células que se van a formar aquí en la médula ósea, que son linfocitos T inmaduros, digámoslo así inmaduros van a viajar vía sanguínea hasta el timo y ahí es donde van a empezar su proceso de maduración. Dice ahí que la expresión de moléculas de adhesión a la respuesta de quimiosinas liberadas por el timo y el reconocimiento de las células epiteliales tímicas. Esto es lo que va a comenzar con el proceso de maduración. Es decir, que los linfocitos T precursores van a solamente estos van a responder ante las quimiosinas que van a liberar el timo. En cambio los linfocitos B pues ahí se van a quedar, ¿no? Y van a empezar a interactuar con las células del epitelio del timo, que estas son las que donde van a empezar este reconocimiento. Dice, esta migración selectiva va a asegurar que las células precursoras ingresan al timo y pasan por un proceso de selección necesario para el desarrollo de linfocitos T maduros y funcionales. Entonces, el timo, muchachos, es un órgano temporal, es decir, que está presente solamente en una etapa de nuestra vida. Básicamente está presente durante nuestro desarrollo temprano, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, animales jóvenes. Eh, Dice, es un órgano ubicado en la parte superior del pecho. Entonces aquí tenemos el corazón y arribita el timo. Yo antes lo confundía mucho con la tiroides, pero pues porque empiezan con T y están cerquita, ¿no? La tiroides estaría aquí un poquito más arriba. Pero el caso del timo, ubíquenlo bien, pues es un órgano linfoide y es temporal. Básicamente la función del timo es madurar a los linfocitos T. Eh, lo que busca el timo es temporal, por ejemplo, empieza a desaparecer después de se me va la palabra. ¿Cómo se dice cuando entran a la adolescencia? Pubertos. Cuando entramos a la pubertad, el timo empieza a desaparecer, se empieza a sustituir por grasa. Y esto es porque como su función es madurar a los linfocitos T, se supone que en todo este proceso de la niñez entrena a los linfocitos T y ya cuando entran a la pubertad, pues ya esos linfocitos ya están madurados, ya están entrenados y cuando los linfocitos se dividan, pues van a dar más linfocitos T maduros, ya no va a haber esta necesidad. Entonces, la función del timo es esta, no permitir que los linfocitos en desarrollo adquieran la competencia de manera efectiva en la respuesta inmune adaptativa. Les enseñan, como aquí dicen, los educan para que sean capaces de reconocer antígenos específicos y al mismo tiempo eliminan a los linfocitos que son reactivos o que atacan a nuestro propio cuerpo. Entonces, básicamente esta educación se enfoca en dos etapas, en que reconozca antígenos y que no ataque a nuestros propios antígenos, es decir, a nuestras células. Hasta ahorita, ¿dudas, comentarios? Bueno, dice los timocitos que así se les denominan a los linfocitos T inmaduros. En el caso de los linfocitos B, así les decimos linfocitos B inmaduros o prolinfocitos B. En el caso de los linfocitos T, les decimos timocitos, que son células que se encuentran en el timo y que van a sufrir este proceso de diferenciación. Entonces, los timocitos, como aquí dicen, pasan por un proceso de diferenciación en el que adquieren características específicas de los linfocitos T.
A este proceso pues le decimos proceso de maduración. Y lo que hace es, lo primero que pasa es la expresión de los receptores de las células T. Si se acuerdan, cuando comentábamos sobre componentes claves de la respuesta innata, yo les hacía énfasis en los receptores de los linfocitos. Entonces, lo que se entrena aquí en estas células son los receptores, específicamente los TCR, ¿no? Que se encuentran en la superficie de las células. Entonces, estos TCR, que significan receptor de la célula T, son esenciales para que los linfocitos T puedan reconocer fragmentos de antígenos presentados. Entonces, básicamente lo que se hace, como ahorita les comentaba, es le presentan un antígeno y pues ven que el receptor sí lo reconozca y le presentan diferentes tipos de antígenos. Para empezar, le presentan todos nuestros antígenos de, de nuestras células, que básicamente pues hablaríamos del complejo mayor de histocompatibilidad. Acuérdense que este complejo mayor de histocompatibilidad lo tienen todas las células. Entonces les presentan nuestros antígenos posibles para cuando salgan del timo no puedan reaccionar o los puedan reconocer como propios. Y adicionalmente también les presentan antígenos extraños para ver cómo reaccionan estas células. Bueno, ¿dudas aquí? Bueno, entonces vamos a diferenciar dos etapas, selección positiva, selección negativa. La selección positiva aquí nos dice que el timo realiza una selección positiva para garantizar que los timocitos desarrollen TCRs funcionales. Entonces la selección positiva nos hablan de que primero que expresen el receptor y que sea funcional, que pueda reconocer antígenos. Dice, durante esta etapa los timocitos que expresan TCRs pueden unirse a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad presentadas por las mismas células del timo. En el timo va a haber células epiteliales que presenten este complejo mayor de histocompatibilidad y ahí es donde va a haber esta interacción. Menciona aquí reciben señales de supervivencia y continúan su desarrollo. Entonces, van a pasar la prueba de la selección positiva, que es la etapa 1, las células que sí presenten este receptor de célula T y pues que sea capaz de interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sale? ¿Dudas aquí? O sea, esta primera etapa aquí se lo remarco, ¿no? Básicamente es expresar TCRs que interactúen con el complejo mayor de histocompatibilidad. Ahí tantito médico nada más para alcanzar a terminar de escribir, por favor. Ah, ok. Voy muy rápido, ¿verdad? Amaneció muy acelerado ahora. Sí, les estaba diciendo que aquí en Chihuahua cambiaron de horario. Entonces, una hora más. Y me desperté tarde. O sea, me desperté. Si antes me despertaba a las 5:30, pues es como si me hubiera despertado a las 4:30. Entonces, mi cuerpo se negaba a despertarme. Y me desperté bien tarde, entonces me hice un café bien cargado. Profe, de hecho, hasta con el correo que mandó y pensé que ya se me había pasado hasta la clase. ¿Por qué? Ah, por el cambio de Porque horario. decía de mí, y dije, ay, Ah, ya se me pasó, pero luego seguí abajo. no, Estaba haciendo rabietas. inmediato me refería a que pues a partir de ahora. Eh, sí, estuvo muy raro. Ayer, ayer por ejemplo, me desperté, los relojes se cambiaron solos, pues no me llegó notificación ni nada. Entonces me desperté y vi la hora y dije, la bestia, qué tarde. O sea, sentía que era temprano, pero el reloj decía que era más tarde. Y luego platicando con mi mamá, le digo, pues ya nos vamos a poner a hacer la comida. Y me dice, ay, tan temprano. Y yo, pues sí, ya es hora. Pero es que aquí ya, ya eran las 12 y pues allá eran las 11. Y me dice, ay, pues ¿a qué horas desayunaste? Y yo, como a las 8, le digo. Eh, y ya en la tarde estaba checando mis correos y el correo de aquí de la universidad decía, no olvides modificar
el horario, que no sé qué. Y yo, ¿cómo? Y ya chequé las noticias y pues de que horario de verano, adelante en el reloj. Y así. Entonces en en la tarde así cuando leía las noticias pues dije, ah pues X, más, me voy a dormir más temprano, bla bla. Y me desperté y lo primero que pensé fue como que, ¿cómo le voy a hacer con las clases de Litson? Porque pues ustedes van a tener el mismo horario así. Entonces de volada les mandé el correo. El horario se aplicó allá? ¿Cómo? ¿El horario se aplicó allá? Sí, aquí en Chihuahua, por ejemplo, aquí son las 11 y allá son las 10. Y el sábado allá eran las 10 y aquí eran las 10, pues teníamos el mismo horario. Ah, ok, es lo que iba a decir. Según yo, allá no es cambio de zona horaria, pero ya di cuenta que por el verano se cambió. Sí, sí, antes manejábamos el mismo horario. Pues sí, para mí sí es muy raro. Y todos me dicen, ah, es normal. Pues para mí no. Toda mi vida en Sonora nunca me tocó eso. Ah, Pero bueno, no era hasta el 19. mande. No era hasta el 19 de este mes. Pues aquí se cambió solo el horario al 10. No sé si en otros lugares al 19. Bueno, voy a continuar con la clase. Em, entonces aquí tenemos los precursores de células T, que también les decimos, bueno, estos precursores de las células T están en la médula ósea. Entonces cuando ya viajan al timo, ahí les vamos a decir timocitos inmaduros. Entonces lo primero que pasa es expresar el TCR. Y va a haber de dos, ¿no? Que lo expresen por esta selección positiva, donde sí exprese un, un receptor normal y que pueda interactuar con nuestras propias células. Esta es una célula epitelial del timo, ¿no? Es célula normal de nosotros. Y interactúa y no pasa nada. Entonces, esta interacción, pues dice, sí sirve, ¿no? En cambio, a las células que no pueden producir un receptor decente, un receptor funcional, pues se mueren por apoptosis. Y estas de aquí, que si pasaron la prueba, pasan a la siguiente nivel, digamos, que este sería, si esta es selección positiva, la etapa 1, la etapa 2 le vamos a decir selección negativa. Entonces, a ver, me voy a quitar de aquí. Básicamente, de esta selección negativa, primero lo que hacen es, ocurre esta interacción del complejo mayor de histocompatibilidad de nuestras células con los timocitos. Y luego lo que hacen es una selección negativa. Aquí dice selección negativa y muerte de células con receptores de alta afinidad por complejo mayor de histocompatibilidad más antígeno propio. Aquí las células que empiecen a ser reactivas con nuestras propias células, es decir, que empiecen a atacar, aquí lo menciona como alta afinidad, ¿no? Pero se refiere a que están siendo reactivas con nuestras propias células. Aquí está un macrófago y una célula dendrítica. Nos ponen estas dos células porque tienen un complejo mayor de histocompatibilidad diferente al de todas las células. Acuérdense que tenemos complejo mayor, bueno, MHC de tipo 1 y tipo 2. Entonces en el tipo 1 es el que tienen todas las células y el tipo 2 es el que tienen las células presentadoras de antígeno. Entonces aquí nos ponen a las células dendríticas y macrófagos que tienen otro tipo de complejo mayor de esta compatibilidad. Si reaccionan contra estas, pues muerte por apoptosis. Si no reaccionan entendiendo que son células también propias de nosotros, pues ya se empiezan a diferenciar en las células CD4, CD8 o en las reguladores. Acuérdense que los linfocitos T todavía tienen más variaciones. Entonces, la selección negativa, que sería el segundo paso, se define, o aquí dice, se lleva a cabo la selección negativa para eliminar a los timocitos desarrollados que reaccionan excesivamente contra nuestros propios antígenos. Es decir, la selección negativa elimina las células que son reactivas a las que atacan a nuestras propias células. ¿Dudas aquí? Les voy a dar tantita chance que apunten en lo que busco una imagen porque les quiero explicar sobre los corpúsculos de Hassall. ¿Han escuchado de eso? Que en histología, si ya vieron timo, yo creo que ya lo visualizaron.
Los corpúsculos de Hazard eran en el timo, eran como unas. Bueno, en las imágenes se miraba como una bolita, por decirlo así. Como un caracolito. Como un caracolito, y les dijeron que era. No recuerdo eso. Ah, ok. Ahorita se los explico. Más dejan busco imágenes. A ver. Ahí les va. Está esta página de histología que la verdad está muy completa, está muy padre, yo la uso mucho. Entonces vamos a ver dónde está el timo, sistema inmunitario. Timo. Bueno, para empezar, esta imagen de aquí. Para empezar, el timo se divide de esta manera. Si se fijan, hay un leve cambio de coloración. En el centro se ve pálido y a la periferia se ve como más oscuro. Específicamente hablando del timo, estas células son las que están en la etapa de selección positiva, en la primera etapa. Si se fijan, son muchas. Las células que pasan esta etapa se pasan al medio. O sea, por eso, si alcanzan a ver, hay un cambio de coloración porque en este caso estas células son más maduras, ¿no? Son las que pasaron la primera etapa. Entonces, en el timo se acomodan así. Primera etapa donde se da la selección positiva, le decimos que se da en la corteza del timo. Y la etapa positiva, perdón, selección positiva a la periferia, selección negativa aquí al centro. Y luego si se fijan, si le damos un poquito más de zoom, bueno, aquí están viendo la diferencia. Se ve como más azulado aquí porque hay mayor densidad de linfocitos. Selección positiva en la periferia, selección negativa al centro. El caso es que durante la selección negativa, yo les comento que hay timocitos que son reactivos. Entonces esto puede ser muy peligroso y se forman estas estructuras que se llaman, bueno, le voy a poner las etiquetas. Se forman estas estructuras que se llaman corpúsculos de Hazard, que básicamente son como cementerios de linfocitos. O sea, si una de estas células tímicas que es reactiva contra nuestras propias células sale del timo, puede empezar a matar a nuestras propias células y resultan enfermedades autoinmunes. Y esas enfermedades autoinmunes, pues no hay cura hasta ahorita. Entonces, el cuerpo para protegerse de eso, no nomás mata las células, las encapsula. Se generan como estas estructuras que llaman corpúsculos de Hazard, que son células epiteliales, ¿no? Forman como una cápsula. Y ahí guardan a los timocitos reactivos o malos, enfermos. ¿Sale? Profe, en la corteza se encontraba la selección positiva Selección positiva en la corteza, en la y en la médula, médula la selección selección negativa. negativa. Ajá. Ok. Bueno, entonces, la etapa 1 es como la periferia y la etapa 2 al centro. En la corona o corteza, selección positiva, selección negativa en la médula o al centro. Ay, aquí tengo la imagen, qué cerote. Bueno, entonces durante su maduración en el timo, dice, los linfocitos T también aprenden a reconocer una variedad de antígenos extraños y peligrosos, lo que les permite ser eficaces en la detección y en la destrucción de células infectadas o tumorales. Acuérdense que los linfocitos T atacan a patógenos de estructuras adentro de nuestras células. Entonces por eso hablamos de células infectadas o células tumorales. Entonces, selección positiva en la periferia, en la corteza, que viene siendo aquí. Por eso aquí estamos viendo gran cantidad de linfocitos, se ve más oscuro, hay mayor densidad de células. Las que si pasaron la prueba pasan hacia el centro, que le decimos médula, y aquí se ve una menor coloración debido a que pues no todas las células pasan la prueba, ¿no?
Y aquí en la médula, aquí de hecho se alcanza a ver, si se fijan, si le doy zoom, esto de aquí se alcanza a ver un corpúsculo de Hassall, que sería este de aquí. Y también observen cómo hay vasos sanguíneos aquí, justamente en la médula del timo. Entonces, las células que ya pasaron la prueba de la selección negativa, pues se van hacia el vaso sanguíneo, que aquí nos pone que pasan al vaso sanguíneo, para ya distribuirse por todo el cuerpo. Entonces, una vez que pasan la selección positiva y negativa, no sé por qué aquí se acomodó mal el de este. Los linfocitos T, ya que están maduros, se empiezan a acomodar en los órganos linfoides secundarios. Principalmente, pues hablaríamos de los ganglios linfáticos. Entonces, los ganglios linfáticos, dice, al finalizar su proceso de selección y educación en el timo, los timocitos se convierten ahora sí en linfocitos T maduros, competentes y funcionales. Y estos van a circular en el organismo y se pueden localizar pues, en el tejido linfoide asociado a mucosas, ya sea en las amígdalas, en los bronquios, en el intestino, o se pueden acumular en los ganglios linfáticos o en el vaso. Y ahí ya están listos para empezar la respuesta inmune adaptativa. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Y ya sería todo por lo de la maduración de los linfocitos T. En el caso de los ganglios linfáticos, bueno, no se tengan dudas por la maduración de los linfocitos T antes de continuar con otro tema. Bueno, en el caso de los ganglios linfáticos, pues es un órgano, acuérdense, ya empezaríamos a hablar sobre órganos linfoides secundarios. Entonces aquí lo que hacen es, aquí se lleva a cabo la respuesta inmune adaptativa. Dice, los ganglios linfáticos son pequeños órganos que tienen forma de frijol, son pequeños, tan chiquitos. En el caso de los humanos, pues tienen el tamaño más o menos como de un arroz o un frijolito. Pero a veces los alcanzamos a sentir porque, como ven aquí en la imagen, se acumulan, o sea, aquí están 3, y si hay una inflamación, pues los 3 empiezan a crecer. Funcionan como centros de procesamiento y filtración de la linfa. Después platicamos un poquito de eso. Dice que es un líquido que transporta células inmunológicas y antígenos. Si se fijan, los ganglios linfáticos aquí en la imagen están conectados como por pequeños vasitos. Entonces, así como la sangre se transporta a través de vasos sanguíneos, lo que se transporta por estos vasos que conectan a los ganglios linfáticos pues se llama linfa. Y esto, como aquí dice, pues es una acumulación, bueno, no lo define, ¿no? Pero después les platico bien. El caso es que en los ganglios linfáticos, que son estos pequeños órganos, aquí van a interactuar los linfocitos T, los linfocitos B y los antígenos. ¿Qué significa esto? Cuando yo les digo la presentación de antígenos ocurre en estos órganos. Por ejemplo, si les entra una bacteria por la piel, la célula presentadora de antígeno va a reconocer a la bacteria ahí en la piel, ¿no? Y va a viajar hasta el ganglio linfático más cercano para ir de mitotorio y presentárselo a los linfocitos T y los linfocitos B, y ahí se genera la respuesta adaptativa. ¿Y por dónde van a viajar? Ya sea por vasos sanguíneos o por vasos linfáticos, ¿no? Depende que le quede más cerca. Entonces, los ganglios linfáticos se encuentran distribuidos, ahí dice, por todo el cuerpo. Fíjense cómo, igual que la sangre, no, o sea, están por todos lados. Dice tanto debajo de la piel como en el interior del cuerpo, cerca de órganos vitales. Los ganglios linfáticos suelen agruparse en áreas específicas. Principalmente hablaríamos del cuello, de las axilas, en ciertas áreas de la pierna, en las ingles, en el abdomen, etc. Y a nosotros como veterinarios nos sirve mucho para identificar la zona de inflamación. Si la bacteria, digamos, entró por esta parte, pues se van a inflamar los de la ingle. O si el problema, por ejemplo, es en el área en los genitales, pues se van a inflamar los de la ingle. Si el problema empieza, por ejemplo, en el tórax, pues se van a inflamar los axilares. Si el problema es en la cara, pues se van a inflamar los retromandibulares, los que están atrás de la mandíbula, y así sucesivamente, ¿no? La presentación de antígenos se va a dar en el ganglio linfático más cercano. Entonces, de ahí a que se inflamen esas áreas.
Y ahora sí les voy a hablar un poquito de la linfa. Bueno, aquí en esta imagen les voy a hacer la aclaración. Cuando hablamos de vasos sanguíneos, sabemos que tenemos las arterias, las venas, eh, los capilares, y las arterias son grandes, las venas son un poquito más delgadas, bla, bla, ¿no? O sea, y sabemos que tenemos grandes vasos sanguíneos y pequeños vasos que se van como ramificando. En el caso de los vasos linfáticos, son de un solo calibre, o sea, no hay grandes ni pequeños, todos son del mismo tamaño, pero sí están distribuidos en todo el cuerpo. Es una diferencia, ¿no? Y yo les comentaba que en los vasos linfáticos se transporta la linfa. Y lo que hacen los ganglios linfáticos, lo que hacen básicamente es filtrar la linfa. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a vernos aquí. En el caso de los vasos sanguíneos, decimos que hay eh, diferentes tipos de circulación. Hablamos del corazón a los órganos y esas vendrían siendo las arterias. Y hablaríamos de los órganos al corazón y serían las venas. Hablamos de dos sentidos, corazón a órganos y órganos al corazón. En el caso de los ganglios linfáticos, nomás hablamos en un sentido, de los tejidos a los vasos linfáticos. De los tejidos a los vasos linfáticos. O sea, es un solo sentido. Pero la diferencia aquí, y aquí lo pueden ver en la imagen, es de los tejidos pasan por ganglios linfáticos y se devuelve a los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa aquí? Imagínense que todo esto está lleno de células. Es un tejido, es un órgano, no sé, el riñón, bueno, no, pongan el órgano que quieran, el estómago. Va a haber células del estómago. Entonces, entre una célula y otra célula hay líquido. Está la sustancia fundamental amorfa o cualquier matriz extracelular. Entonces, ese líquido pueden tener bacterias o cualquier otra cosita. Entonces, todo ese líquido se recoge a través de los vasos linfáticos y se pasa por el ganglio linfático y todos los linfocitos que estén en el ganglio linfático van a meticiar por todo lo que pase por aquí. Entonces, si se encuentra un antígeno, pues van a inflamarse. Cualquier cosa que detecten, van a intentar eliminarlo. Entonces, después del vaso linfático, pues ya va a salir una linfa limpia, ya va a salir ya descontaminada, ya los linfocitos van a hacer su trabajo y la linfa limpia ya va a entrar en los vasos sanguíneos. Y de esta manera, pues si se fijan, pues ese mismo líquido puede volver a transcurrir por aquí y de la sangre pues van a salir ya los nutrientes que se necesiten, etcétera. Entonces es una manera del cuerpo mantener limpio nuestro líquido extracelular, o sea, no del líquido que está dentro de las células, el líquido que está fuera de las células y al final de cuentas va a terminar en los vasos sanguíneos. Entonces de esta manera pues vamos a tener líquido, digamos, descontaminado, es como un checkpoint. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahorita? Entonces, aquí nos está definiendo a la linfa como un fluido claro que circula por los vasos linfáticos y que contienen proteínas, células blancas sanguíneas, que principalmente vamos a hablar de linfocitos, pero también por ahí transitan otras células blancas. Y productos de desechos celulares. Los productos de desechos celulares pues son el metabolismo que va a ocurrir adentro en los tejidos, ¿no? Entre los tejidos. Dice, los ganglios linfáticos funcionan como filtros, eliminando sustancias extrañas, pueden eliminar virus, bacterias, toxinas, células tumorales, etc., ¿no? Y los eliminan de la linfa antes de que vuelvan a entrar a la circulación sanguínea, que fue lo que más o menos les expliqué con la imagen. ¿Dudas ahí? Bueno, si hablamos de la interacción inmunológica que van a tener los ganglios, pues ahorita se los platiqué muy a grandes rasgos. Vamos a irnos a la imagen. Digamos que este ha de ser intestino porque están viendo un epitelio simple cilíndrico, ¿no? Por aquí pueden entrar virus, bacterias. Entonces, entra el virus o la bacteria y se va a topar con una célula dendrítica. La célula dendrítica pues puede fagocitarla y para presentar el antígeno tiene que viajar vía linfática hasta el primer vaso
primer ganglio linfático que se encuentre. En el ganglio linfático va a interactuar con las células T o las células B, depende pues que se necesite, o puede interactuar pues con las dos, ¿no? Y aquí las células van a empezar a diferenciarse. Si se necesitan células T citotóxicas, etc. Aquí va a empezar la respuesta adaptativa, lo que hemos estado platicando. Si se tratan, por ejemplo, de células B, pues van a generar células B de la memoria y van a generar células plasmáticas y estas pues van a empezar a viajar por aquí. Bueno, entonces cuando ya se genere esta reacción inmunológica, los linfocitos T efectores van a salir del ganglio linfático por también vía linfática, van a llegar al sitio de infección y van a ejercer ya ahora sí su actividad. Entonces, los ganglios linfáticos, como aquí dice, son centros de interacción para las células del sistema inmunológico. Esta interacción pues es donde se presentan los antígenos y empiezan a producirse, ¿no? La respuesta inmune. Cuando un linfocito T o un linfocito B reconoce un antígeno en un ganglio linfático, se activa y empieza a multiplicarse. Y empieza pues a multiplicarse ya sea en células de la memoria, células plasmáticas, células reguladoras, citotóxicas, etcétera, ¿no? Lo que se vaya a necesitar. Y los linfocitos ya activados van hacia el sitio de infección y empiezan a combatir la amenaza. Pues que eso sería lo que pasará. ¿Dudas aquí? Cero. Todo entendido. Ay, mazo. ¿Por qué más? Sí, pues nada, la primera uno no se lo aprende todo, pero pues sí se entiende más o menos un poco. Los ganglios sí, es como que se queda más grabado pues los ganglios, que es lo principal. Si quieren que les repita algo así, con toda confianza, no crean que no me molesto en el caso. Si me sienten muy rápido así, porque hoy tomé mucho café, o porque a veces como que el silencio me incomoda, entonces empiezo a hablar mucho. Pero con toda confianza me pueden pedir que repita Ah, algo. yo ya estuve como perico, ya me cansé. Imagínate yo. Bueno, Es que yo no eh, tomo café. ¿es que tú qué? No he tomado café. Yo no sé cómo sobreviven. Yo no hubiera pasado no sé cómo hubiera pasado la carrera si no existiera el café. Bueno, voy a dar siguiente. Aquí, aquí vamos a hablar un poquito sobre la memoria inmunológica. La verdad no entiendo qué pasó por mi mente cuando les metí esta parte de la forma inmunológica aquí. Pero bueno, eh, refiriéndome a por qué les pongo este tema aquí, o sea, por qué no se los puse antes. Pues la formación de la respuesta de memoria tiene dos teorías. Hasta donde yo leí, ninguna se acepta 100%, pero vamos a platicarlo. Dice aquí, los linfocitos que han sido activados en respuesta a un antígeno específico pueden convertirse en células de la memoria. Ahorita les comentaba, ¿no? Le presentan el antígeno y se empiezan a dividir según lo que se necesite. Entonces, se dividen en células efectoras, que si hablamos de los linfocitos T, hablaríamos de las células T citotóxicas, y si hablamos de los linfocitos B, pues hablaríamos de las células plasmáticas para que produzcan muchos anticuerpos. Pero dentro de estas células efectoras van a entrar las células de la memoria, que lo que hacen, acuérdense, como aquí dice, es recordar al antígeno y permitir después una respuesta más rápida, ¿no? Hay dos teorías. Aquí en la parte A, que sería esta parte de aquí, dice modelo lineal de diferenciación. Es decir, una vez que le presenten el antígeno, este se va a empezar a dividir y estas de aquí van a ser células efectoras. De estas de aquí, cuando generen su efecto, se van a morir, es decir, matan a la célula y luego se mueren. Y unas se van o sea, las que no se topen con el antígeno se van a diferenciar en células de la memoria. O sea, le presentan el antígeno, se dividen, ¿no? Y digamos,
50% de las células se van a encontrar con el antígeno y pues van a hacer su función y después de hacer su función se van a morir. Y el otro 50% no va a tener un contacto directo con el antígeno y se van a transformar en células de la memoria. Es la primera teoría y se llama modelo lineal de diferenciación. Y lineal porque pues directamente se empiezan a diferenciar. El segundo modelo, que sería aquí, de aquí para abajo, el B, se llama diferenciación ramificada. Es decir, cuando le presentan el antígeno se divide en dos, en células efectoras y en células de la memoria. Estas células de aquí pues van a generar, tengan contacto o no con el antígeno, pues hasta ahí va a llegar su proceso, ¿no? Y las otras pues van a quedar como células de la memoria. Hay autores que dicen que las células de la memoria se hacen de las dos formas, o sea, del modelo A o del modelo B. Hay autores que dicen, no, solamente es el modelo A, hay otros que dicen, solamente es el modelo B, y tienen pues, sus argumentos, ¿no? Yo no he leído hasta ahorita cuál es el consenso, cuál es la teoría más aceptada. Entonces yo les presento los dos. No sé si tengan dudas con alguno de los modelos. ¿Todo bien? Bueno, con la imagen esta de aquí a la izquierda, no sé qué les quise poner. Voy a eliminar. Bueno, sería todo hablando de los ganglios linfáticos. Entonces, les comento esto de la formación de la memoria aquí, de los ganglios linfáticos, porque precisamente las células de la memoria se van a quedar justamente aquí en los ganglios linfáticos. Profe, y por ejemplo, si usted abriera un ganglio, ¿qué encontraría en él? Si yo abriera un ganglio, Ujú. pues linfocitos. Básicamente son células, son puros linfocitos. En histología lo deben de platicar más a detalle, ¿no? Se divide en corteza, paracorteza y médula. Y lo que están viendo aquí en estos espacios como más blancos son vasos linfáticos. O sea, el vaso linfático pasa y aquí estos serían como la extensión del vaso linfático. Y luego vuelve a crecer acá. Y básicamente son puros linfocitos, uno que otro macrófago, y van a encontrar pues las células epiteliales del mismo vaso linfático y, y fibroblastos. Es decir, si respondí tu pregunta. Profe, ¿por qué decía que los ganglios se hinchaban? Mm, Porque cuando les presentan el antígeno, a ver si en esta imagen, bueno, cuando les presentan el antígeno se empiezan a dividir. Entonces empiezan a haber más células, más líquido, o sea, empieza a circular más la linfa por este espacio, entonces empiezan a llenar más de líquido, y pues más células, pues más volumen. Ah, ok. Eh, ¿Quién está participando? Williams. Afirmativo. Ok. Arre pues. Eh, Acuérdense que si preguntan les toma como participación. Eh, Vamos a ver rápido, vamos a ver rápido el vaso para ya terminar. Dice, el vaso es un órgano que también se considera como un órgano secundario, ¿no? Porque aquí se lleva la respuesta inmune. Si yo les pregunto, ¿para qué sirve el vaso? ¿Qué función le asocian ustedes al vaso? A la regulación sanguínea. ¿Regulación sanguínea en qué sentido? Si no mal recuerdo, eso venía en anatomía. De que es quien se carga también de la vasodilatación. Mm, Pues bueno, yo no había leído al respecto. O sea, no estoy 100% seguro si
sería, digamos, su función principal. ¿Qué pasó, Ah, no, no es Javier? principal, pero sí, sí cumple con ella. Ah, ok. Sí, sí. De cierta manera sí. Mande, Javier. Es para la hematopoiesis y producción de linfocitos, ¿no? También. Tiene cierta función de hematopoiesis, por lo tanto, de... Tiene cierta función, ¿no? O sea, sí, sí puede producir eso, pero lo principal que hacen básicamente es filtran la sangre. Entonces, tenemos dos líquidos principales en el cuerpo. El líquido intersticial, el que está entre las células, y el líquido de la sangre. Entonces, en el ganglio linfático se filtra el líquido intersticial, la linfa, y en el vaso se filtra la sangre, básicamente, ¿no? Eh, Incluye también procesos como hematopoiesis y regulación sanguínea. Hasta cierto punto sí regula, en ese sentido, como dice, ¿quién fue? ¿Noemí? ¿O aquí no de la participación? Sí fui yo. Ah, ok. Entonces, en ese sentido, sí regula la función sanguínea, pero si lo relacionan así como un filtro de sangre, siento yo que van a entender, bueno, yo lo entiendo mejor así como que así funciona el vaso. Entonces, el vaso filtra la sangre y los ganglios linfáticos pues filtran el líquido intersticial o la linfa. ¿Levantaron la mano? Ok. Entonces, aquí dice, el vaso es un órgano multifuncional que desempeña un papel importante en la inmunidad. Básicamente hablaríamos principalmente de la filtración de la sangre y hasta cierto punto sí, sí produce células sanguíneas, lo que decía Javier. Su papel en la respuesta inmunológica adaptativa incluye, aquí maduran los linfocitos B. Principalmente la acción inmunológica, aparte de servir como filtro de la sangre, cuando hay una interacción de antígeno-anticuerpo en el vaso, lo que hacen los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas. Entonces en el vaso ocurre esta superproducción de anticuerpos. Dice, contribuyendo así a la defensa del cuerpo contra infecciones y enfermedades. Eh, ¿Levantaron la mano? Me suena aquí. Bueno, entonces les voy a hacer énfasis aquí. Fíjense cómo aquí nos dice, incluye un poquito hasta cierto punto. Bueno, aquí yo sé que dice maduración de linfocitos, pero no. O sea, muy mal esta información. Eh, Creo que sí hay un cierto porcentaje de capacidad para madurar linfocitos B, pero según yo no. Entonces, básicamente lo que incluye el vaso es esta producción de anticuerpos, porque cuando hay una interacción antígeno-anticuerpo, en- perdón, cuando ocurre la presentación de antígenos aquí en el vaso, lo que hacen los linfocitos B se empiezan a diferenciar en células plasmáticas. Entonces, en los otros órganos, digamos que es, participan mayor las células T y en el vaso participan más las células B, aparte de la filtración de sangre. Entonces, van aquí, en el caso del vaso, histológicamente o anatómicamente se diferencian en dos porciones, la porción roja o pulpa roja y la porción blanca o pulpa blanca. En la porción roja, pues naturalmente aquí se va a llevar la filtración de la sangre. Y en la pulpa blanca sirve como una respuesta adaptativa tal cual. Dice, el vaso actúa como un filtro de sangre, eliminando células sanguíneas dañadas, envejecidas o anormales, así como partículas extrañas como bacterias y virus. Entonces, como sirve de filtro de sangre para las mismas células. Las células tienen un tiempo de vida. Entonces, no sé, si viven, ¿qué les gusta? No sé, 7 días. Pues ya el séptimo día van a llegar aquí al vaso y ahí se van a depositar. Y ahí se van a morir, ahí van a estar las células envejecidas. Entonces sirve para nosotros como un depósito de hierro también, porque pues ahí va a quedar eh, el hierro de las células envejecidas y por lo tanto pues como materia prima para producir más células. Ahí es Dice, donde se destruyen los eritrocitos, ¿qué no? Después de los ajá, 100 también le días. pueden decir que el vaso es como el cementerio de la sangre, porque pues aquí llegan las células viejitas a morirse. Em, Entonces, como aquí, digamos, se quedan las células viejitas o las células enfermas de la sangre,
Por eso nos dice que sirve como un filtro de la sangre, ¿no? Ayuda a mantener la calidad. Y en el caso de la pulpa blanca, juega un papel importante en la activación y en la respuesta de los linfocitos B. O sea, se hace un poquito más de énfasis en los linfocitos B. Y en los ganglios, el énfasis, aunque sí participan células B y T, participan un poquito más las células T. Específicamente, los linfocitos B aquí suelen diferenciarse en células plasmáticas. Aquí se los remarco. Células plasmáticas que acuérdense que estas se especializan en producir anticuerpos y por lo tanto en contribuir a la respuesta adaptativa. ¿Dudas con esto? Creo que ya sería todo por